Ahí está. Estaba nerviosa porque no podía grabar. Bueno, vamos a abrir de vuelta esto. Stop share, vamos a grabar, a compartir. Bueno, está claro entonces los aspectos de ácido sulfúrico, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda para ver? Bueno, nada más que para conocimiento general, el azufre forma multitud de oxoácidos, una cantidad muy grande, algunos, aquí creo que está el peróxido disulfúrico, cuyo anión peróxido disulfato lo vimos en la electrólisis del ácido sulfúrico. Otra cuestión, el tema de la electrólisis está complicada, la mayoría no ha podido describir bien la electrólisis, no ha podido más que describir, explicar cuáles son las reacciones predominantes, tomar bien el criterio de los potenciales. Ahí ha estado flojita la situación, que no me gusta mucho que sea así. Acuérdense que el electrólisis lo van a ver hasta el final, ¿no? Porque ahora entramos a halógeno y la producción de cloro es electrolítica, o sea, son los mismos métodos que vimos en alcalino para producir cloro, y vamos a insistir sobre ese tema. O sea que si eso no está, vamos a seguir y seguir hasta que entre, como dice no sé quién, pero va a tener que entrar, va a tener que entrar y ser comprendido el proceso de electrólisis, porque es uno de los temas clave, y encima de química general, es lo más divertido todo el tema. Bueno, estos oxoácidos, el que quiera ir verificándolo, hay algunos, el sulfúrico es el más conocido, el sulfuro, a ver, aquí lo tengo si lo tengo al sulfuroso, no aparece acá el sulfuroso. No, sí, acá está el sulfuroso, bueno, y toda una variedad de oxoácidos, con grupos oxígeno, grupos peróxidos, bueno, una variedad impresionante. Que eso es lo que nos da el ácido, el azufre, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en algunos, los productos más importantes del grupo 6. Menos es más, siempre dicen en pedagogía, y es verdad. ¿Cuál es lo más importante acá? Sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico, dióxido de azufre, trióxido, azufre. Eso es lo que nos va a interesar. Eso va a ser los puntos principales. En vez de meterse en un montón de compuestos que ni se van a acordar después, esos que yo les digo, el sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico, sulfúrico, dióxido de azufre, trióxido, son los claves, son los más importantes. Entonces, bueno, ahí vamos a poner mucho énfasis. Entonces vamos a parar un poquito acá y vamos a entrar al tema que sigue. No sé si lo cerré, que viva que soy, no lo tenía que haber cerrado. Este es, vamos a entrar con el Kingston, con el halógenos. No, este es hidrógeno, perdón. A ver, es halógenos. Bueno, no lo tiene, maldita sea, no lo copié. Ya entramos, esperen un segundito. Mientras tanto, busquen preguntas, cosas para preguntarme. Vamos a entrar con este. Ay, Dios mío, qué ganas de molestar. Halógenos, hizo que lo había cambiado, recién acá había cambiado la fecha, pero bueno, ahí quedó. Vamos a cambiar la fecha y cualquier cambio que entre a la situación. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a halógenos. Este grupo, ¿estamos compartiendo? ¿Estamos compartiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, este grupo de los halógenos es un resumen prácticamente de todos los anteriores. O sea que yo no voy incorporando necesariamente cosas nuevas, sino cosas que se van relacionando con lo que ustedes ya vieron. O sea, este grupo es un grupo de no metales.
Básicamente son todos no metales, así como el otro extremo eran los alcalinos, que eran todos metales, bueno, acá son todos no metales, salvo el astato, que como siempre el último elemento es un radioelemento, un radioisótopo, que eso lo vamos a ver radioquímica, que es un elemento que tiene un núcleo inestable, o sea, un núcleo que se va desintegrando, que se va transformando, entonces sus propiedades químicas no interesan, porque muchas veces el isótopo más estable, el más estable es muy poco, es estable en poco tiempo, digamos, enseguida se va transformando. Entonces lo que me interesa a mí es estudiar la parte nuclear, no la parte de atómica, digamos, no me interesa tanto la parte atómica como la nuclear. Entonces, el astato no lo vamos a tocar, sí vamos a tocar los anteriores, o sea, el flúor, cloro, bromo, yodo. Acá de nuevo vuelven a ver que el primer elemento del grupo es un elemento diferencial, como era el litio para los alcalinos, el berilio para alcalinos tercios, el boro para el grupo 3, el carbono para el grupo 4, es un elemento diferencial, va a tener diferencias que va a haber que resaltar. ¿Sí? Y luego las variaciones del grupo en cuanto a propiedades periódicas ya saben cuáles son. Aumenta el radio, ¿no es cierto? Va a aumentar el radio, va a disminuir el potencial de ionización, aunque cuando yo les digo no metales, les estoy diciendo cosas. ¿Qué les estoy diciendo cuando digo que los 4 elementos que vamos a estudiar son no metales? ¿Cómo van a ser los potenciales de ionización? A ver. Bueno, Ángel, ¿está conectado? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿cómo será el potencial de ionización? Yo estoy hablando de no metales. Clave. Va a ser muy alto. Van a ser altísimos, no van a tener ninguna gana, ninguna tendencia a perder electrones, todo lo contrario, sino va a ser al revés. Acá lo que va a ser importante, ¿qué va a ser? La electroafinidad, o sea, la posibilidad de incorporar nuevos electrones, formar aniones. Entonces, las tendencias de enlace también va a estar dada ahí. Si yo tengo mucha tendencia a ganar electrones, formar aniones, voy a formar, entre mis tendencias de enlace va a ser formar compuestos iónicos, ¿sí? Además de los compuestos covalentes. Si yo puedo formar un anión estable, como el fluoruro, que en este caso se da, todos los haluros, fluoruro, cloruro, en estos casos, mejor dicho, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, entonces en estos casos se da, yo voy a formar aniones estables y compuestos iónicos. Entonces, una de mis tendencias de enlace se va a dar mucho en eso, ¿sí? Además, voy a tener una tendencia a formar compuestos covalentes, y vamos a verlo eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Fíjense, acá está la famosa tablita esa, que siempre nos dice cosas, ¿ah? Nos dice varias cosas. Los potenciales de ionización son altísimos. Ustedes fíjense lo que para un metal alcalino, un potencial de ionización está 3 veces el valor ese, 3 veces menor. O sea, debe estar 3 o 4 veces menor. Entre 400 kilojoules por mol, y acá estamos casi 1700. El potencial de ionización siempre baja cuando voy descendiendo en el grupo, porque lógicamente los electrones cada vez están más lejos, aumentan los niveles, y el electrón de valencia, el último nivel, está cada vez más lejos del núcleo, entonces el potencial de ionización baja. El aumento del radio atómico está claro cuando desciende en el grupo. El radio iónico, si se trata del anión, acuérdese, estamos hablando del anión, también va a aumentar. El anión siempre tiene un radio mayor que el átomo, porque yo al incorporar un electrón y formar un anión, ya que tengo que hacer, dilatarme para ir ubicando esa mayor densidad electrónica que ha adquirido el átomo al conformar un anión. ¿Sí? Los puntos de fusión, me dicen cosas los puntos de fusión. Eso me va a decir el estado de agregación. ¿Qué les parece a ustedes qué estado de agregación tendríamos con esos puntos de ebullición? A ver, Camila López Villegas, cuénteme, estado de agregación, ¿cómo lo encuentro yo al flúor, al cloro, al bromo, al yodo en estado a temperatura ambiente? A ver, López Villegas está, ¿no? Conectada. Sí, profe. Sí, ¿cómo lo va a encontrar usted si tiene un punto de fusión y ebullición negativo? Acá, por ejemplo, el caso del flúor.
¿Cómo lo vas a Eh, encontrar? el flúor y el cloro creo que es gaseoso. Ojo, creo que. ¿Por qué me dice creo que? Usted tiene que no ser tan dubitativa, tiene que ser asertiva. Después yo le digo, no, mire, López Villegas, así, así. Mientras tanto, usted es asertiva. ¿Qué le parece a usted? ¿Es gas o es líquido? Es gaseoso. Es gaseoso, semejante punto de ebullición, miren. Yo a esa temperatura, cuando llegue a esa temperatura, imagínense, para que ese punto de ebullición me está diciendo que para llegar a tener un líquido, estoy con temperaturas muy bajas para tener un líquido, entonces necesariamente estos son gases. Ahora, cuando llego al bromo, ¿qué le parece López Villegas? Tiene un punto de ebullición 58,8. Eh, ¿Qué le pasó ahí? O sea, a esta temperatura que estamos ahora, 30 grados, supongamos exagerando, ¿cómo está el bromo? Por ejemplo, a 30 grados, ¿cómo está? líquido. Está líquido, porque yo tengo que llegar a 58 para que toda la masa de líquido pase al estado de vapor, que es la definición de punto de ebullición. Entonces yo a 30 grados lo tengo líquido, pero el flúor y el cloro usted me dijo que eran gaseosos, efectivamente, y cuando llego al bromo ya es un líquido. ¿Qué es lo que va pasando? Estos están como moléculas diatómicas, acuérdense que eso lo he corregido en el parcial, me ponen el yodo así, ay, nomás así el yodo solito así, no me ponen diatómico el yodo, ese es un error. Ustedes saben que la atomicidad del yodo es 2. Todas estas moléculas también son diatómicas. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas, esa molécula, ¿cómo serán estas moléculas, la de yodo, cloro, bromo, ventícola, polares o apolares? Ventícola, Sí, profe. ¿cómo serán polares o apolares? ¿Qué le parece a usted? Apolares, ¿Por qué apolares, ventícola? porque, ¿cómo se llama la fuerza? El momento dipolar es igual a 0. Muy bien, el momento dipolar igual a 0, exactamente. Entonces son apolares. Entonces, ¿qué las unirá? ¿Qué unión intermolecular habrá entre la molécula de yodo o la molécula de flúor con otra molécula de flúor, la de cloro con otra de cloro? ¿Qué interacciones intermoleculares habrá? ¿Qué interacciones? Fundamental que sepa eso, Ventícola, y no solo usted. ¿De London, profe? ¿Cómo? ¿La fuerza de London? ¿Y cómo son las fuerzas de interacción. London? No, ¿Cómo son? ¿Son fuertes, débiles, las más débiles, las más Débiles. fuertes? Débiles. Las más débiles. O sea, quiere decir entonces que eso justifica que el flúor sea un gas, el cloro sea un gas, porque las interacciones son débiles. Entonces, se relacionan poco, porque yo les dije, las moléculas, ¿cómo se relacionan con las interacciones intermoleculares? Yo, ¿cómo me relaciono? Porque yo me junto con otra persona, hablo, intercambiamos. Bueno, las moléculas, ¿cómo se relacionan? Con las fuerzas intermoleculares. Si esas fuerzas intermoleculares son de London, son débiles, por lo tanto, los puntos de ebullición van a ser bajos, las moléculas van a estar separadas, por eso son gases. Cuando llego al líquido, cuando llego al bromo me encuentro con un líquido. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas intermoleculares de London, ¿de qué dependen? A ver, vamos a la pregunta de Riveros. ¿De qué depende una fuerza intermolecular de London que actúa entre las moléculas? ¿Depende de algo, profe. César? A ver, dígame usted. Hay una dependencia. Es lo mismo, por ejemplo, las interacciones que forman una molécula pequeña como la de flúor que la del bromo, que es más grande. No, No, claro, no es lo mismo. exacto. Entonces, ¿de qué depende, César? Del radio. El tamaño, vamos a decir, son fuerzas superficiales, vamos a ir completando la idea de César, son fuerzas superficiales, ¿no es cierto? Que cuanto más grande sea la molécula, más superficie tiene y más intensas van a ser. Son débiles, pero son más intensas a medida que aumenta el tamaño de la molécula, que aumenta la masa molar de la molécula. Entonces, cuando llego al bromo ya me encuentro con una molécula más grande, las interacciones son más fuertes, entonces ya tengo un líquido.
Claro, eso justifica por qué uno es líquido y el otro es sólido. Exacto, ahí está diciendo César. ¿Por qué me encuentro con que el yodo es sólido? Y ya tengo una estructura cristalina, ya tengo un ordenamiento, etcétera, ya tengo un sólido. Entonces, esa es la idea para explicar el poder, el estado de agregación. El estado de agregación es una expresión de todas estas constantes físicas que hablamos, no es independiente. Después, la energía de disociación, por ejemplo, en el caso del flúor es 158, para el caso del cloro es 239, para el caso del bromo, ya la energía de disociación, estamos hablando, es entre átomos, o sea, flúor, flúor, cloro, cloro, bromo, bromo, yodo, yodo. Entonces, cuando llegamos al yodo es 148. Si ustedes se fijan, la energía de disociación de enlace de otras moléculas diatómicas, como el nitrógeno, que es 940, que yo les decía, vayan ustedes a romperle el enlace triple del nitrógeno, le va a costar mucha energía. El mismo hidrógeno también tiene una energía de enlace muy fuerte, 400 y pico, ¿sí? Entonces son enlaces fuertes, pero estos enlaces son 158, por ejemplo el flúor, un poco mayor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo influyen las propiedades de la energía de disociación? A ver, vamos, alguna preguntita. A ver, Altamirano, ¿qué le parece? ¿Cómo podemos relacionar ese valor con una propiedad? ¿Qué propiedad le parece que podríamos relacionar? Si el enlace es fuerte o débil, ¿en qué influye? En la distancia del enlace. Está relacionado. Bueno, pero suponete vos, como vos decís, si es fuerte, ¿cómo será la distancia? Si es grande, por ejemplo. Mínima la distancia. ¿Cómo? Bueno, más chiquita la distancia. Más chica la distancia, muy bien. Si es más pequeño, la distancia, ¿cómo va a ser? Si es más pequeña la energía de disociación de enlace, ¿cómo es la distancia? Es grande la distancia entre núcleos. ¿Cómo? No entiendo. Es grande la distancia. Va a ser más grande. O sea, cuanto más grande sea la energía de disociación, más corta la distancia. Cuando más grande cuando más grande la disociación, más corta la distancia. Y viceversa. Cuando más pequeña la energía de disociación, más larga la distancia. ¿Y eso en qué influye? En alguna propiedad, por ejemplo. ¿En qué influye? Si la energía de enlace es chica y la distancia es larga, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago yo con esa molécula? Se rompe el enlace fácilmente. Claro, grande. Si es chica la energía de enlace, se va a romper. Y si se va a romper, entonces tiene que ver con la reactividad. Quiere decir que cuando vaya a reaccionar el flúor, se va a romper rápidamente el enlace flúor-flúor y va a querer reaccionar. Y por eso es que el flúor es súper reactivo. Entonces, la distancia de enlace está vinculada con esa propiedad. Entonces, cuando yo les doy esta tabla, no es para que me digan sube, baja, baja, sube. Me importa un pepino que sube y baja, porque lo veo yo ahí nomás, sino qué inferencia hacen de esos valores. Eso es lo importante. Si yo tengo esto, me estoy hablando que la reactividad es enorme en el flúor, menor en los anteriores, aunque, por ejemplo, en el bromo-bromo, la energía de enlace bromo-bromo también es bastante pequeña, pero no tan pequeña como la de flúor. Por eso es que el flúor tiene una reactividad brutal, es muy difícil de obtener, muy difícil de manipular porque te reacciona con todo. Con los metales, perfecto, y forma compuestos muy iónicos. Con los no metales, compuestos covalentes, pero reacciona con todos. Y forma compuestos muy estables, el flúor cuando reacciona. Eso va disminuyendo a medida que avanzo en el grupo. Va a ir disminuyendo. Es entonces que tiene que ver con la reactividad, ¿sí? Los puntos de fusión y ebullición tenían que ver con el estado de agregación, ¿sí? El radio iónico, por ejemplo, la afinidad electrónica, ahí vemos que la afinidad electrónica no es interesante. La afinidad electrónica disminuye del cloro al yodo, pero el flúor presenta una discontinuidad. O sea, no es que la afinidad electrónica disminuye del flúor al yodo, sino que hay una discontinuidad, ahí aumenta. Estamos hablando de afinidad electrónica en módulo, ¿no? Hay un aumento y luego una disminución. Eso también pasa con la energía de enlace, hay una discontinuidad. Cuidado con eso. Esa discontinuidad me habla de cosas. Si
la energía de enlace es menor en el flúor que en el cloro y de ahí disminuye, quiere decir que la energía de enlace del flúor es más chica que en el cloro, porque en el caso del flúor son átomos pequeños, están unidos con un montón de pares electrónicos sin enlazar, sin compartir, y entonces se generan efectos repulsivos dentro de la molécula de flúor que hacen y favorecen que ese enlace se corte más rápido, que ese enlace se rompa más rápido y tenga una energía de disociación de enlace menor. Y en cuanto a la afinidad electrónica es lo mismo, porque la afinidad electrónica, finalmente, ¿qué era la afinidad electrónica? Camila Colodro, ¿qué era la afinidad electrónica si nosotros analizamos eso? Es la energía en juego para que un átomo pueda atraer otro electrón, digamos. Exacto, incorporar un electrón ya a una estructura que ya tiene electrones. Eso es lo que, está bien lo que dice Camila. Estoy incorporando un electrón a un átomo que ya tiene 7 electrones. Entonces hay efectos repulsivos, se dan algunos que hacen que la afinidad electrónica en módulo sea menor en el caso del flúor que la del cloro, por ejemplo, que ya del cloro son átomos más grandes y pueden albergar con más facilidad, digamos, energética, un octavo electrón, completar el octeto, sin tantos efectos repulsivos, porque son átomos más grandes y tiene más espacio. El flúor no. Entonces, por eso tiene una afinidad electrónica menor. Entonces, ahí hay efectos, distorsiones en las variaciones que hay que marcar. ¿Y eso en qué me va a explicar a mí? Estas grandes afinidades electrónicas, pues son las más altas y más negativas de todos los elementos de la tabla, me están diciendo que tienen unas ganas locas de formar aniones, de formar compuestos iónicos. Entonces, una de las tendencias de enlace del grupo va a ser formar compuestos iónicos. ¿Y dónde va a estar potenciado ese efecto? En el flúor. Con respecto al resto de elementos va a estar muy potenciado. Y en el caso de la energía de enlace nos está hablando de la reactividad. Otra propiedad más que hay que jugar es en cuanto al potencial de reducción. El potencial de reducción, por ejemplo, acá lo tenemos, nos están todos dando datos de potencial de reducción muy positivos, o sea que todos tienen tendencia a reducirse. Entonces van a ser los más grandes oxidantes de la tabla y por lo tanto el flúor va a ser también va a ser el que va a estar en la punta, el más importante como agente oxidante. El flúor es un oxidante más poderoso que el mismo oxígeno. Tan es así que el flúor lo desplaza al oxígeno del agua, el único que descompone el agua. Entonces, cuando veamos reacciones de los halógenos con agua, vamos a tener que resaltar ese comportamiento específico del flúor. Ese comportamiento va a ser muy importante. Esto de que estamos hablando, entonces, que los potenciales de reducción nos están hablando del poder oxidante. Eso es muy importante. Entonces, cada una de estas propiedades nos está hablando de algo. El poder oxidante, el potencial de reducción del poder oxidante. La energía de ionización o potencial de ionización del carácter no metálico. Las constantes físicas, como el punto de ebullición y el punto de fusión, nos habla del estado de agregación. La energía de disociación nos habla de la reactividad. La afinidad electrónica de la tendencia de enlace, ¿sí? Entonces, cada una de estas variaciones nos habla de una propiedad. Entonces, es muy importante que lo analicen de esa manera a la tablita. Después, como les digo, yo voy a empezar a decir cosas que ya dije, solamente que aplicadas al grupo halógeno, y ustedes tienen que ir estableciendo las relaciones y los vínculos. Aquí va a haber muchas óxidos reducciones, así que vamos a tener que igualar reacciones, ya tienen que saber todo perfecto, saber lo que es una dismutación, lo que es una comproporción, todo eso tiene que ir clarito, Esta diapositiva un poco que me repite algunas cuestiones en cuanto a las distancias de enlace que estábamos hablando recién, los puntos de fusión y ebullición, ahí vemos cómo los puntos de ebullición y fusión van creciendo, porque van creciendo en las fuerzas de London, la intensidad de las fuerzas de London va creciendo con el tamaño de las moléculas, ¿sí? Eso lo vamos a ver.
El astato les dije yo que era un radioisótopo, o sea que a mí poco me importa del punto de vista químico. Lo vamos a estudiar desde el punto de vista radioquímico, ahí es donde es interesante. Por eso es que en esta parte no prestamos atención a esto. El estado natural, el flúor, todo esto van a estar en minerales, nunca van a estar, fíjense, lo mismo que los metales alcalinos, no están en estado elemental en la naturaleza, como puede estar el oro, por ejemplo, no, van a estar siempre combinados como minerales. El flúor, el fluoruro de calcio, que es la fluorapatita, aquí tenemos fluoruro de calcio, la fluorapatita, que fíjense, es una sal con sal doble, es fluorfosfato de calcio. Por ejemplo, nuestro esmalte dental, cuando hablaba del esmalte dental, y ustedes se acuerdan que siempre en las pastas dentales se les incorpora flúor, cosa de que cuando nosotros nos limpiemos tratemos de incorporar el flúor a nuestro esmalte dental. Eso es muy interesante porque va generando en el esmalte dental esta capa de flúor fosfato de calcio, ¿sí? Que es muy cristalina y eso la refuerza mucho al esmalte dental y lo hace muy resistente al ataque de las caries. Pues son estructuras muy cristalinas, muy estables, que resisten el ataque de las caries. Por eso, como el flúor yo no lo puedo incorporar en los alimentos porque me va a matar, digamos. Flúor no lo puedo incorporar, lo incorporo a través de la pasta dental que queda de esa manera incorporado a mi esmalte dental. El cloro ya sabemos, como cloruro de sodio en las salinas, ahí en Santiago del Estero, en Jujuy hay salinas también, ¿sí? En nuestra hermana República de Bolivia también hay salinas, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar el cloruro de sodio, que es la fuente más importante de cloruro. Acá hablan de la sal de roca de Stafford y Cheshire, pero esos son lugares alejados de nosotros que por ahí nos morimos y no lo conocemos, pero sí conocemos la salina de Santiago del Estero, la salina de Jujuy, sí las vamos a conocer. Y ahí es donde vamos a encontrar el cloruro de sodio. Obviamente como mineral, y como mineral que es, no va a estar puro, va a estar siempre mezclado con otras sales. Cloruro de sodio siempre está mezclado con cloruro de amonio, con cloruro de magnesio, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, alguno quiera hacer algún proyecto para obtener cloruro de sodio como alimento, ¿no? O ya incorporado como la sal que usamos para los alimentos, ahí van a tener que purificar ese cloruro de sodio, tratarlo en un proceso industrial para convertirlo en cloruro de sodio alimento. Porque así mezclado con otras sales no se puede incorporar bien, no es bueno incorporarlo mezclado con otras sales, sino lo más puro posible. En el caso de nosotros, ya eso lo vamos a aclarar más adelante, qué cosas le agregamos al cloruro de sodio para que sea un buen alimento. El bromo también va a estar como bromuro, en el agua de mar lo vamos a encontrar al bromo. Y ya me está queriendo sacar. En el agua de mar lo vamos a encontrar al bromo, y a partir de allí lo vamos a obtener. Como bromuro, obviamente. Al yodo lo vamos a encontrar en minerales, generalmente en Chile hay reservas de yodatos, como yodatos de potasio, lo vamos a encontrar en minerales en Chile. Fundamentalmente ahí. Eso entonces va a ser el estado natural de estos elementos. Las propiedades, un poco ya están revisadas, ¿no? Lo que sí aquí habría que marcar, por ejemplo, la electronegatividad, no hemos hablado de electronegatividad, y que no está en la tablita, que yo la tendría que incorporar acá, la electronegatividad, porque esa es otra propiedad periódica que nos dice cosas. En cuanto a las propiedades, a cuando forman compuestos covalentes, qué clase de compuestos covalentes forman los halógenos. Por ejemplo, cuando forman un compuesto covalente con otro elemento, por ejemplo, con el hidrógeno, por ejemplo, con otro elemento que sea no metálico, por ejemplo, con el hidrógeno, con el azufre, con el fósforo, cuando se mezclan con esos no metales, ¿qué tipo de compuestos van a formar?
considerando la electronegatividad. Y si yo considero la electronegatividad, ¿qué tipo de enlaces voy a formar? Si yo, por ejemplo, les planteo la formación de compuestos covalentes con el hidrógeno, con el hidrógeno, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno. ¿Cómo será el enlace del fluoruro de hidrógeno? A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Que estamos acá en el grupito. A ver, aquí la tengo. A ver, Figueroa y Julieta, ¿qué tipo de enlace será este si hablamos de enlaces covalentes? Cuando forma con no metales o el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno no es metal ni no metal. ¿Sí? ¿Qué tipo de enlace forman? A ver, Figueroa, Julieta. No me contesta nada. Ay, Jesús. A ver, Cardoso, Benjamín, ¿qué tipo de enlace me forma? Enlace covalente. Sí, covalente Polar. seguro. Seguro porque no es un metal el hidrógeno. Pero ¿qué tipo de enlace será ese? Si hablamos desde el punto de vista de la electronegatividad. Polar. Polar, exactamente. Entonces ahí vamos, cuando hablamos de las tendencias de enlace, tendríamos que poner también en la tablita la electronegatividad. Yo cuando se los ponga en el parcial le voy a poner la electronegatividad. Cuando analiza la electronegatividad, ¿qué pasa con el flúor en cuanto a electronegatividad, Benjamín? El más electronegativo de la tabla. Ah, grande. Por eso entonces este enlace es polar. Ahora, por ejemplo, cuando yo le planteo este enlace, por ejemplo, fósforo, flúor 5. Este enlace, por ejemplo, que es una molécula que tiene una geometría de tipo trigonal plana. A ver, ay, que estoy dibujando bien. ¿Será polar este enlace? A ver, lo vamos a dibujar bonito. ¿Será polar este enlace, por ejemplo? A ver, aquí está el fósforo y forma un enlace de tipo trigonal, bipiramidal trigonal. ¿Será polar este enlace? O sea que está unido a 5 flúor. Flúor, flúor. ¿Qué tipo de enlace será? ¿Qué le parece? Polar, profe. El enlace. Apolar. El enlace flúor-flúor, ¿qué le parece? ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Por qué apolar? Bueno. Porque tiene la misma electronegatividad. Ay, ay, ay. Fíjese que Cardoso ya le había dicho, ¿no? El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla, dijo. Y es verdad. Y el fósforo tiene más o menos electronegatividad que el flúor. No, es que usted dijo. Sí, contame. Yo lo había escuchado por eso. A ver qué dije yo, porque por ahí me confundo. No, flúor. Flúor, dijo, profe. Flúor. Perdón, soy yo nomás, pues. Entonces, ¿cómo le parece que es el enlace fósforo-flúor? No, es polar, digamos. Es polar, flúor es más perfecto. electronegativo. Entonces aquí va a haber un momento dipolar por acá, otro momento por acá, otro momento por acá, otro momento por acá y otro momento por acá. El momento dipolar neto, ¿cómo será? 0. El momento es 0. ¿Pero por qué 0? Bueno, si el momento dipolar de enlace es distinto de 0, ¿por qué el momento dipolar neto es 0? Es que las fuerzas se compensan, digamos. Todos tiran con la misma fuerza y Perfecto, se compensan y exacto. el momento va a ser igual a 0. Perfecto, esta molécula es simétrica. La simetría le va a decir usted que el momento dipolar neto es 0. Pero si no lo fuera, si no fuera simétrica, por ejemplo, yo puedo tener la molécula del flúor yodo, por ejemplo, en este caso flúor yodo. Esta molécula, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, ¿y cómo la podríamos nombrar? La unión es interhalogenada entre dos halógenos, entre el flúor y el yodo. ¿Cómo sería el enlace ahí? Flúor, Ahí yodo. sería polar, profe. Ese sí es polar, porque evidentemente el flúor es mucho más electronegativo que el yodo. Entonces,
Eso está bien. Entonces quiere decir que la electronegatividad nos va a hablar del enlace covalente que forma el flúor con los no metales. Y que generalmente, a salvo que la molécula sea muy simétrica, como en este caso del pentafluoruro de fósforo, no va a tener momento dipolar neto y se va a convertir entonces como una molécula apolar. Como una molécula apolar. Entonces ahí hemos aplicado todo lo que sabemos de electronegatividad, de enlace, de simetría, de todo. ¿Sí? Entonces, cuando no pase que sea una molécula simétrica, el flúor va a formar compuestos covalentes polares. Y los compuestos covalentes polares van a tener otras uniones intermoleculares. Ya vamos a revisar eso. Ahora, ¿cómo lo nombraría este compuesto que está unido el flúor con el yodo? Bueno, ¿cómo lo podríamos nombrar? A ver, cuéntenme. ¿Se acuerdan ustedes cuando nombraban diatómicos, no? ¿Sería el fluoruro de yodo? Fluoruro de yodo, exacto. ¿Y por qué lo nombra primero el flúor? Fluoruro. ¿Sería por un caso de electronegatividad? Exactamente. Siempre se nombra primero el más electronegativo. Y es más, tendríamos que colocarlo de acuerdo a la IUPAC, así. Yodo, flúor. Siempre el menos electronegativo a la izquierda. Bueno, los dejo acá porque me va a sacar patadas y le voy a ganar yo y me voy a ir antes. Los dejo, chicos. Los dejo y nos tratamos de volver a ver la semana que viene. Nos vemos, Espero profe, gracias. Espero que no me dejen. Las vemos, profe. ¿Cómo? Chao, ¿Va a profe. estar en consulta a las 2? Hoy ¿De la estoy a tarde? las 2, sí, al mediodía estoy, porque me dijeron que a las 12 ya volvía la luz. Sí, sí, sí. Bueno, Y aparte vayan a ver los parciales. ¿Ah? Vayan a ver las cosas que hicieron mal, los problemas que tuvieron. Ahí vamos a estar mostrando parciales. ¿Usted va a estar de consulta entonces de 2 a También de 16. ¿De 2 a 4? Sí. Sí, y de a 4 ya muestra parcial usted también. Claro, de 16 a 18. Yo les digo, la consulta, yo soy una persona que no me gusta cambiar mis horarios de consulta, ¿no? A mí, aunque me caiga un rayo, yo voy a las 14, de 16 a 18 los viernes y de 14 a 16 los lunes. No me gusta cambiar porque yo sé que los puedo desordenar a ustedes y eso no me gusta. Pero esa es la forma de pensar mía. Yo pienso así. No puedo hacerlo extensivo a todo el resto, pero yo nunca cambio. Si me cae un rayo, voy con el rayo atravesada. Y si no voy es porque ya estoy muerta. Porque trato siempre de cumplir. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Chao, profe. Hasta luego, Chao. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Hasta Chao, luego, profe. profe. Hasta luego, que les vaya bien a todos.